Arrancamos una nueva inversión a fondo y bueno, normalmente cuando pensamos en fronteras territoriales, la imagen que nos viene a la cabeza es increíblemente física, ¿verdad? Es evidente y sobre todo estática. Totalmente. O sea, pensamos en una línea serpenteante marcada en un mapa, la cumbre nevada de una cordillera o el cauce de un río. Digamos que es un sistema muy binario. O estás de un lado o estás del otro. La soberanía, a fin de cuentas, se puede pisar. Exacta. Nos reconforta mucho esa certeza visual. A ver, la mente humana necesita categorizar el espacio físico de una forma limpia y permanente para poder estructurar el poder político y, bueno, el derecho. Pero claro, cuando abandonamos la tierra firme y nos adentramos en el derecho del mar, que es nuestra misión de hoy, esa arquitectura física colapsa por completo. Se desmorona así. Literalmente. Y al sumergirnos en este análisis tan detallado, en esta inmersión a través del entramado legal de los océanos, nos encontramos ante un mapa que es completamente invisible. Un mapa construido a base de capas, volúmenes de agua, lechos marinos y unas excepciones jurídicas que, la verdad, desafían la lógica terrestre. Y cuidado, porque para entender todo esto tenemos que dominar un concepto geométrico fundamental del que parten todos los cálculos. Me refiero a las llamadas líneas de base. Porque, claro, si no sabemos desde dónde tirar la cinta métrica, pues todo el sistema se viene abajo. Lógico. Es el punto de partida absoluto. Digamos que la línea de base normal es sencillamente la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece en las cartas náuticas oficiales. Ajá. Pero, claro, la naturaleza es muy caprichosa. Tenemos costas con deltas enormes, bahías profundísimas, o un enjambre de islas frente al litoral. O sea que no puedes trazar una línea recta fácilmente. Exactamente. En esos casos, el derecho internacional permite trazar lo que se llama líneas de base rectas. Consiste en unir puntos apropiados de la costa para simplificar la frontera desde la cual el Estado empezará a medir mar adentro. Vale. Y de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de todo lo que ocurre a partir de esa línea imaginaria. Y a ver, nuestra misión de hoy es súper específica. Vamos a desgranar el tema 13 sobre el derecho del mar de forma rigurosa y espero que amena. Sobre todo porque sabemos que este análisis está diseñado especialmente para quien nos escucha mientras prepara una oposición. Un saludo a todos los que están hincando codos. Exacto. Mucho ánimo. Por eso, el rigor absoluto en fechas, artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la famosa CNUDM, y las leyes españolas va a ser nuestra prioridad máxima hoy. Pero bueno, intentando no morir de aburrimiento en el intento. Se intentará. Se intentará. Vamos a repasar los distintos espacios marinos que han superado esa clásica dualidad que había antes entre el mar territorial y la alta mar. Hablaremos de la plataforma continental, la CEE, la zona y los marcos de protección medioambiental y del patrimonio subacuático. Un menú completísimo, la verdad. Sí, y creo que la mejor forma de visualizar este gigantesco rompecabezas tridimensional es empezar por lo más sólido. O sea, si yo me pongo en la orilla de la playa, justo en esa línea de base que comentabas, y miro hacia el horizonte, pues mi instinto me dice que mi país termina donde rompen las olas. Claro. Pero jurídicamente esto no es así. Mi suelo continúa por debajo del agua. Y aquí es donde entramos en la plataforma continental. Así es. Y lo fascinante aquí es el cuándo y el por qué el derecho se empezó a preocupar por ese suelo mojado. Porque, a ver, antes del siglo XX, el fondo del mar no le importaba prácticamente a nadie. Era agua y punto. Eso es. El océano era, a efectos prácticos, una simple autopista para los barcos y un inmenso caladero de pesca. Pero todo cambia radicalmente por una cuestión tecnológica y económica. Tras la Segunda Guerra Mundial, la tecnología avanza lo suficiente como para permitir la perforación submarina. De repente, oye, el petróleo mar adentro es accesible. Ah, claro. La tecnología crea el apetito jurídico. O sea, si ahora puedo extraer ese petróleo, necesito una ley que diga que es mío y no del barco extranjero que justo está navegando por encima en ese momento. Precisamente. Y quien da el primer golpe en la mesa es Estados Unidos con la Proclamación Truman del año 1945. Ojo a esta fecha para la oposición. Apuntadla, 1945. Es un acto unilateral donde los estadounidenses dicen literalmente que los recursos del subsuelo marino contiguo a sus costas les pertenecen. Y bueno, esto desencadenó un efecto dominó brutal a nivel mundial. Me lo imagino, todos queriendo su trozo. Claro, todos los países ribereños quisieron reclamar su trozo de lecho marino.
lo que nos llevó primero a la Convención de Ginebra de 1958 y, finalmente, al pilar actual que rige todo esto, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en 1982. Y aquí es donde la geología choca de frente con la abogacía, porque he estado revisando las fuentes y, atención a este dato clave para el examen, el artículo 76.1 de la CNUDM, que es la Biblia en esto, Fundamental ese artículo. pues define la plataforma continental como el lecho y el subsuelo que se extienden más allá del mar territorial hasta el borde exterior del margen continental, es decir, hasta donde la placa tectónica continental cae hacia el abismo oceánico. Ajá. O bien, y aquí está el salvavidas legal, hasta una distancia fija de 200 millas marinas desde las líneas de base, independientemente de si tu placa continental de verdad termina mucho antes. Es una ficción jurídica brillante, fíjate, porque protege a los países que geológicamente tienen una caída abrupta muy cerca de su costa, garantizándoles al menos 200 millas de suelo. Ya, un mínimo asegurado. Pero claro, la norma tiene que lidiar con la otra cara de la moneda, los llamados estados de plataforma amplia. Hablamos de países como Argentina, Canadá o Australia, que tienen plataformas geológicas que se extienden muchísimo más allá de esas 200 millas. ¿Y qué pasa con ellos? Pues para ellos, la Convención establece un límite máximo absoluto de 350 millas marinas. Pero ojo, previa validación científica por parte de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. No vale con decirlo y ya está. Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí veo una trampa monumental en la que es facilísimo caer. A ver si lo entiendo. Dime. Es como si la plataforma fuera el balcón sumergido del Estado, ¿no? Buena analogía. Pero si un país tiene un balcón de 350 millas, porque lo ha demostrado científicamente, eso significa que también es dueño de los peces y del agua que hay sobre esas millas adicionales. Quiero decir, de la milla 200 a la 350 son dueños absolutos de todo. Esa es la confusión más habitual en los exámenes. Y la respuesta corta es un no rotundo. Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental son de soberanía exclusiva, sí, pero única y exclusivamente para la exploración y explotación de recursos naturales. Y cuidado con lo que se considera un recurso aquí. Cuéntame. Hablamos de recursos no vivos, o sea, los yacimientos minerales o petroleros, y de recursos vivos, pero solo las especies que son sedentarias, suprayacentes. O sea, el atún que nada libremente a 2 metros del fondo en la milla 250 no pertenece a la plataforma continental. Qué curioso. Tampoco el espacio aéreo sobre esas aguas. El Estado ribereño no puede impedir que otros países naveguen por allí, ni que tiendan cables o tuberías submarinas. Y ojo, hay un matiz financiero espectacular que está diseñado para equilibrar la riqueza mundial. Es el artículo 82. Apuntadlo también. Si un Estado explota recursos no vivos más allá de las 200 millas, a partir del 5º año de producción minera, tiene la obligación de efectuar pagos o contribuciones a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. O sea, no se lo queda todo gratis. Vale, entiendo perfectamente la lógica del suelo. Pero claro, esto me deja un vacío enorme justo encima. Si en las primeras 200 millas el país controla el lecho marino por la plataforma continental, pero los peces no tocan el suelo. Entonces, ¿quién controla esos millones de toneladas de recursos líquidos? Esa es la gran pregunta que se hicieron en la época. Me imagino. Y esta necesidad imperiosa de adueñarse de la columna de agua es lo que engendró la zona económica exclusiva, la famosísima CEE. Efectivamente, la CEE es, sin lugar a dudas, la gran obra maestra de la diplomacia marítima. Fue la gran creación de la tercera conferencia sobre el derecho del mar para mediar en un conflicto enorme. ¿Cuál era la situación exacta ahí? Pues hay que entender el contexto de los años 60 y 70. Teníamos por un lado a los estados ribereños, especialmente países en vías de desarrollo que veían cómo unas enormes flotas pesqueras industrializadas venían desde el otro lado del mundo a vaciar de pescado las aguas frente a sus propias costas. Claro, un expolio en toda regla, a sus ojos. Totalmente. Y por otro lado tenías a las potencias pesqueras de larga distancia, como era el caso de la propia España, Japón o la Unión Soviética, que defendían la libertad tradicional de pesca a capa y espada.
Fíjate que las conocidas como guerras del bacalao entre Islandia y Reino Unido son el ejemplo perfecto de este altísimo nivel de tensión internacional. ¡Qué barbaridad! Y la solución salomónica la encontramos en el artículo 57 de la CNUDM, que establece la creación de un espacio a medida para el agua, con una anchura máxima de 200 millas marinas. Ajá. Pero lo que me resulta realmente ingenioso de esta convención es el bisturí jurídico que aplican dentro de esas 200 millas. El artículo 56.3 hace una disección milimétrica del poder estatal. Te da soberanía para unas cosas, pero solo jurisdicción para otras. Y esto en derecho es un mundo de diferencia. Esa distinción es el núcleo del sistema y clave para cualquier examen. Vamos a ver. El Estado ribereño tiene soberanía para explorar, explotar y conservar los recursos naturales de la zona. Es decir, todos los peces son tuyos. Y si alguien quiere pescar en tus 200 millas, tiene que pedirte permiso y someterse a tus cuotas. ¿Vale? También tiene soberanía sobre la producción de energía derivada del agua, de las corrientes o de los vientos, como los parches eólicos marinos. Pero por otro lado, sobre la creación de islas artificiales, la investigación científica marina y la protección del medio marino, el Estado solo tiene jurisdicción, no soberanía plena. Pensándolo bien, la analogía perfecta es como firmar un contrato de arrendamiento de una finca rústica. O sea, si yo soy el Estado ribereño, soy el dueño absoluto de la cosecha. Me quedo con las manzanas, que en este caso serían los peces, y la energía del viento. Me gusta, me gusta. Pero yo no soy el dueño del terreno en sí. El espacio físico, esa columna de agua, no es mi territorio nacional en el sentido estricto. Por eso, otros países pueden seguir paseando por la finca, navegando o tendiendo sus cables, siempre y cuando no me toquen las manzanas. Es una analogía brillantísima, porque encapsula de maravilla la tensión constante entre el derecho soberano del país y la libertad de comunicación internacional. Pero me surge una duda técnica. A ver, si la plataforma continental mide por defecto 200 millas y la CE también mide un máximo de 200 millas, estamos hablando de que se están superponiendo exactamente sobre el mismo mapa. ¿Por qué el derecho internacional o por qué los juristas se complican la vida manteniendo dos conceptos separados para el mismo espacio? Ah, amigo, porque operan bajo lo que conocemos como la doctrina dualista. No son lo mismo ni nacen de la misma manera. Ya vimos la primera diferencia espacial antes. La CEE tiene un muro infranqueable a las 200 millas, siempre topa ahí, mientras que la plataforma geológica, como vimos, puede llegar hasta las 350. Cierto. Pero la diferencia verdaderamente estructural la marca el artículo 77.3 de la CNUDM. Y es que los derechos sobre la plataforma continental son inherentes. O sea, que existen independientemente de que el país abra la boca. Son tuyos por la simple gracia de ser un estado con costa y punto. Correcto. Inherentes e independientes de toda declaración expresa. Nadie te los puede quitar aunque no los reclames activamente. En cambio, la CEE no existe de forma espontánea. El Estado está obligado a declararla oficialmente mediante una ley interna para establecerla como un espacio marino propio frente al resto del mundo. Si no la declaras, no tienes CEE. Lo cual nos lleva a un caso práctico de España que hay que dominar para la oposición. Anotad bien las leyes y las fechas. España no tuvo más remedio que adaptarse a esta nueva realidad para proteger sus caladeros frente a otras flotas. Lo hizo estableciendo su propia ZEE de 200 millas para la zona del Océano Atlántico mediante la Ley 15/1978 de 20 de febrero. Esa fecha es un clásico en los test. 20 de febrero del 78. Eso es. Y curiosamente, España dejó el Mediterráneo tranquilo durante décadas, no lo tocó. No fue hasta mucho más recientemente, mediante el Real Decreto de 5 de abril de 2013, que España declaró la expansión de su ZEE al sector noroccidental del mar Mediterráneo. Y claro, cuando un Estado lanza esa red imaginaria de 200 millas de repente, pues inevitablemente choca con la red de 200 millas del vecino de enfrente. El mar Mediterráneo, por ejemplo, es demasiado estrecho para que alguien tenga 200 millas sin meterse en el salón de otro país. Imposible. Chocarías con Italia, con África, con todos. Claro. Y aquí entran los artículos 74 y 83 de la Convención, que regulan la delimitación tanto de la ZEE como de la plataforma entre estados con costas adyacentes o frente a frente. Pero el problema es que son notoriamente vagos. Ah, ¿sí? ¿Qué dicen exactamente?
Pues solo exigen llegar a una solución equitativa basada en el derecho internacional. Y claro, la jurisprudencia internacional ha tenido que sudar tinta para traducir eso a la realidad. Lo han hecho a través de un método geográfico de 3 etapas. Que, si no me equivoco, entiendo que empieza trazando una línea equidistante provisional, ¿verdad? Justo por la mitad geométrica entre las dos costas. Exacto, el paso 1. Luego, el paso 2 ajusta esa línea considerando circunstancias relevantes. Por ejemplo, si un país tiene una costa larguísima y el otro es casi un punto minúsculo en el mapa, pues la línea se mueve. Y, finalmente, verifican que no haya una desproporción aberrante en el resultado final. Muy bien resumido. Pero, y esto es muy importante, cuando revisas la postura de España frente a sus vecinos con los que tiene cuestiones pendientes, hablo de Francia, Argelia y Marruecos, España es una defensora acérrima de quedarse en el paso 1. Defiende a muerte el criterio estricto de la línea equidistante. Es decir, que sobresale hacia el mar, o cóncava, que se mete hacia la Tierra, el método de la equidistancia matemática te puede beneficiar o perjudicar enormemente. Ah, ¿por la curvatura de la línea de base? Eso es, una línea recta tirada desde una costa cóncava tiende a cerrarse sobre sí misma, quitándole mar a ese estado. Por la morfología tan particular de nuestras costas y archipiélagos frente a África, a España le interesa muchísimo que la regla sea lo más matemática y automática posible, la equidistancia pura. Madre mía, es interesantísimo ver cómo la pura geometría dicta la economía de un país. Bueno, pues ya hemos llegado a la milla 200. Cruzamos por fin esa frontera invisible. Y a partir de aquí, la gravedad jurídica de los estados ribereños se desvanece por completo. Entramos en un espacio donde el agua no tiene dueño, o mejor dicho, es de todos, la alta mar. Sí, y aquí viajamos en el tiempo a los debates del derecho internacional clásico, a esa pugna histórica entre el mare clausum de John Selden, que defendía que el mar podía ser propiedad privada de los estados, y el mare liberum de pensadores como Hugo Grocio y la Escuela de Salamanca, que afortunadamente terminaron ganando la partida histórica. Desde luego. La alta mar se erige sobre el principio inquebrantable de la libertad. Ojo a los artículos. El artículo 89 prohíbe tajantemente someterla a la soberanía de ningún país. Intocable. Y el artículo 87 establece lo que llamamos un numerus apertus, una lista que no es cerrada, pero que garantiza libertades esenciales. Libertad de navegación, de sobrevuelo, de pesca, de investigación científica y de tendido de cables y tuberías submarinas. Vale. Si seguimos con las analogías para visualizar esto, podríamos decir que la alta mar es como una autopista internacional o una jurisdicción flotante. Es decir, el coche o el barco, en este caso, es un pedacito del territorio de su país moviéndose por el agua. Solo obedece a las leyes del país cuya bandera o matrícula ondea en la popa. Es lo que se llama la jurisdicción exclusiva del estado del pabellón. Tal cual. Lo has clavado. Pero claro, si esto es tan sumamente estricto, me imagino un escenario de pesadilla. Y te lanzo la objeción. Si un barco tiene bandera de un estado fallido o de un país remoto que no ejerce ningún control real sobre sus naves, pueden cometer atrocidades en medio del Pacífico y ningún otro barco militar del mundo puede detenerlos jamás. Bueno, el derecho internacional no es ciego ante ese abismo de impunidad, afortunadamente. Por eso contempla unas excepciones muy, pero que muy tasadas a esa jurisdicción exclusiva. Hay delitos que generan jurisdicción universal. ¿Cuáles son las excepciones críticas? El caso más clásico y antiguo es la piratería. Cualquier buque de guerra de cualquier país puede apresar a un barco pirata en alta mar. Otra excepción fundamental, por obvias razones humanitarias históricas, es la represión del transporte de esclavos. Un buque de guerra de cualquier estado tiene el derecho de visita y registro si hay sospechas fundadas. Y atención, la norma es implacable. Cualquier esclavo que pise la cubierta del barco que lo rescata queda libre ipso facto. ¡Qué maravilla que eso esté tan blindado! Sí. Y también se persiguen universalmente las transmisiones no autorizadas de radio o televisión desde alta mar, las famosas radios piratas. Claro, claro. Y no nos olvidemos del derecho de persecución en caliente, que a mí personalmente me parece fascinante porque tiene una especie de coreografía legal muy estricta. Lo es, lo es. A ver, si un barco extranjero viola mis leyes dentro de mis aguas, en mi mar territorial o en mi ZEE, mis patrulleras pueden perseguirlo hacia el alta mar. Pero no de cualquier manera. Exacto, hay reglas.
La persecución tiene que empezar dentro de mis aguas jurisdiccionales, la señal tiene que ser auditiva o visual, la persecución debe ser continua e ininterrumpida. Y, aquí está el límite del juego, la persecución se termina inmediatamente en el instante en que el buque perseguido logra entrar en el mar territorial de su propio país o en el de un tercer estado. Exactamente, es como jugar al pilla-pilla a nivel internacional. No puedes invadir el territorio soberano de otro país para atraparlo. Ahí estás fuera de jurisdicción. Ya te digo. Ahora bien, si esa inmensa columna de agua libre y salvaje es la alta mar, tenemos que mirar de nuevo hacia abajo, hacia el lecho marino que se encuentra justo por debajo de esa alta mar, más allá de los límites de cualquier plataforma continental de la que hablábamos al principio. Lo que es el fondo del océano profundo. Eso es. A esto se le llama jurídicamente, y con mayúscula inicial, la zona internacional de los fondos marinos. Y aquí cambiamos por completo el chip. Pasamos del concepto de libertad absoluta, de la alta mar, al de propiedad compartida. Porque el pilar maestro de la zona es la Declaración de la Asamblea General de la ONU del año 1970, que consagra a la zona nada menos que como patrimonio común de la humanidad. Es un salto cualitativo brutal frente a la alta mar. Totalmente. Significa que nadie, absolutamente ningún Estado, puede apropiársela, que solo puede usarse con fines pacíficos. Y lo más importante de todo, que los beneficios que se saquen de ahí abajo tienen que ser para toda la humanidad. Y claro, para gestionar un concepto tan utópico, tan bonito sobre el papel, en el mundo real, pues la CNUDM creó una organización internacional superespecífica, con sede en Kingston, Jamaica, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Otra para subrayar en los apuntes, la autoridad en Kingston. Su arquitectura institucional es compleja y suele ser pregunta de examen. Tienen una asamblea donde están representados todos los Estados miembros y un consejo mucho más reducido, un consejo de 36 estados, que es donde realmente se corta el bacalao técnico. Ajá. En el consejo, a nota de esto, las votaciones requieren una mayoría de 2/3 para cuestiones de fondo y mayoría simple para cuestiones de procedimiento. Pero lo que me vuela la cabeza de esta estructura de Kingston es el órgano operativo que diseñaron, al que llamaron simplemente la empresa, o sea, con ese nombre. Muy descriptivo, ¿sí? No es un comité burocrático de la ONU al uso, es literalmente una corporación minera internacional vinculada a la ONU, diseñada para extraer minerales del fondo del mar en nombre de toda la humanidad, y puede competir o colaborar directamente con las empresas privadas de los Estados miembros. Así es. Es lo que en derecho del mar se llama el sistema paralelo. La idea era súper ingeniosa. Si una empresa privada de un país rico, pongamos, quiere una parcela del fondo marino para explotar nódulos polimetálicos, que son estas patatas de roca repletas de cobalto, de níquel, de manganeso, cruciales para nuestras baterías y toda la tecnología actual, Vamos, el oro del futuro. pues esa empresa tiene que presentar 2 zonas de igual valor comercial. Y la autoridad en Kingston le da una zona a la empresa privada y se guarda la otra idéntica. ¿Para qué? Para que la empresa, la pública, internacional, la explote en beneficio de los países en vías de desarrollo. ¡Alucinante! Y la magnitud de esto es muy real, ¿eh? O sea, actualmente ya hay unos 30 contratos de exploración en marcha en el Pacífico y otros océanos que involucran a 22 estados distintos. Claro, pero, a ver, si alejamos un poco el zoom y miramos todo el tablero de juego que acabamos de montar, tenemos flotas pesqueras enteras faenando masivamente en la columna de agua de la CCE y en la alta mar. Tenemos supercargueros navegando a todas horas por la superficie. Y ahora sumamos una inminente fiebre del oro minera con gigantescas máquinas robóticas raspando el fondo en la zona. Un tráfico tremendo. Surge un problema evidente. La pregunta es abrumadora. Si todos lo usan, ¿quién se encarga de que no destruyamos el ecosistema oceánico entero en el proceso? ¿Quién lo limpia y lo protege? Bueno, esa fue la gran preocupación de la parte 12 de la CUDM, que regula la protección medioambiental. El artículo 192 impone a los estados una obligación general y absoluta de proteger y preservar el medio marino. O sea, no es una recomendación. No. Y es un artículo tan sumamente fundamental que durante las negociaciones la propia delegación española fue una de las voces que argumentó que este principio tiene carácter de ius cogens. Y es cogens. Cuidado con esa palabra para los juristas. Esencial. Es decir, una norma imperativa de derecho internacional general que no admite pacto en contrario. Tú no puedes firmar un tratado con otro país para contaminar legalmente una zona del mar. Es nulo de pleno derecho.
Lógico. Además, el artículo 194 desarrolla esto exigiendo a los estados medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación de cualquier fuente imaginable. Ya. Pero el marco tradicional tenía un agujero negro inmenso, porque convenios como el de diversidad biológica de 1992 eran muy eficaces protegiendo los ecosistemas dentro de las jurisdicciones nacionales, o sea, dentro de tu ZCE o tu mar territorial. Exacto. Pero más allá de las 200 millas, en la inmensidad de la alta mar, había un vacío regulatorio alarmante. O sea, aguas de nadie, reglas de nadie. Y de ahí surge la necesidad imperiosa del proceso BBNJ, las siglas en inglés para la biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional. Lo fascinante de este punto es cómo el derecho tiene que evolucionar a trompicones para alcanzar a la realidad. Fue un proceso que costó casi 2 décadas de diplomacia agónica. La Asamblea General de la ONU tuvo que impulsarlo a base de resoluciones. ¿Qué resoluciones fueron esas? Concretamente la 69/292 de junio de 2015 y la 72/249 de diciembre de 2017. Y todo esto para forzar a los países a sentarse a negociar en serio. Que entiendo que son las que iniciaron formalmente todo este proceso BBNJ. Exactamente. Y el esfuerzo dio sus frutos con un hito histórico fundamental para el temario actual de cualquier oposición. El Acuerdo de junio de 2023. Apuntadísimo. Acuerdo de 2023. Este tratado es monumental porque establece por fin metas tangibles, concretamente el objetivo 30 por 30, que significa convertir el 30% de la alta mar en un área marina protegida a gran escala para el año 2030. Además, estandariza unas evaluaciones de impacto ambiental súper rigurosas y mecanismos para la transferencia de tecnología marina hacia países menos desarrollados. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y yo diría que hasta tensa. Porque leyendo los entresijos de estas fuentes y negociaciones del BBNJ, me he topado con un conflicto político brutal. Una batalla campal jurídica de proporciones épicas sobre la definición de los recursos genéticos marinos. Ajá, la gran batalla, sí. La cuestión parece súper tonta, casi filosófica, pero encierra miles de millones de euros de interés económico. La gran pregunta que dividió a la comunidad internacional fue: ¿un pez, un simple pez, es un recurso genético marino? Es literalmente la pregunta del millón o de los miles de millones. Fíjate, si una farmacéutica europea va al alta mar y extrae una enzima específica del krill para crear un medicamento contra el cáncer, el tratado BBNJ exige que comparta los beneficios económicos de ese descubrimiento genético con el resto del mundo. Porque es de todos. Vale, hasta ahí todos de acuerdo. Pero claro, el krill, biológicamente hablando, es un recurso vivo, es un animal. Entonces, ¿qué pasa si una inmensa flota pesquera saca toneladas y toneladas de krill del agua, no para buscar enzimas, sino simplemente para hacer harina de pescado? Claro, el problema de la intención. Exacto. Están extrayendo comida, amparándose en la antigua libertad de pesca del alta mar de la que hablábamos de Grocio. O están extrayendo material genético, vectores genéticos, y por tanto deben someterse a las cuotas y repartos económicos del nuevo tratado BBNJ. Claro, es que si metes a los peces dentro de la definición legal de recurso genético marino, acabas de destruir de un plumazo la libertad de pesca en alta mar. Alteras todo el régimen internacional de pesca. Por eso mismo, para los países industrializados con grandes flotas pesqueras de larga distancia, como es el caso clarísimo de España, esto era absolutamente inaceptable. Como bien indica y analiza el profesor Vázquez Gómez en sus textos, para la diplomacia española incluir a los peces o a la actividad pesquera general dentro del régimen estricto de los recursos genéticos era una auténtica línea roja. Una línea infranqueable. Totalmente. Alteraría de forma irreversible el equilibrio económico y jurídico de una industria global milenaria, perjudicando los intereses de la flota española enormemente. Bueno, ha quedado clarísimo el nivel de tensión y lo difícil que es legislar el agua. Proteger la biología, el ADN de los océanos y el entorno natural es fundamental para la supervivencia del planeta, eso es indudable. Pero el mar también esconde los ecos de nuestra propia historia. ¿Qué pasa con los restos creados por humanos? Ah, el patrimonio cultural subacuático. Claro, porque las máquinas mineras o las redes de arrastre, en el fondo, no solo se topan con corales o con los nódulos de manganeso, se topan con galeones hundidos, con ánforas romanas, con submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Chocan de frente contra nuestra propia historia. Así es.
Y el desafío jurídico aquí, el constante choque, se produce entre la legítima investigación científica de los arqueólogos y la codicia destructiva de las empresas privadas de cazatesoros. Que van a lo que van. Claro. A ver, la CNUDM intentó dar unas pinceladas iniciales sobre esto. Citamos el artículo 149, que ordena que los objetos arqueológicos hallados en la zona se conserven en beneficio de toda la humanidad, teniendo en cuenta, eso sí, los derechos del país de origen histórico. Ajá. Y luego el artículo 303, que impone a todos los estados la obligación general de cooperar para proteger ese patrimonio y reprimir el tráfico ilícito. Ya, pero conociendo cómo funcionan estas cosas, suena a una protección demasiado débil y difusa, sobre todo frente a empresas privadas que van armadas con tecnología robótica de última generación para saquear pecios. Por eso hubo que redactar una norma internacional específica y mucho más contundente. Y así es como nace la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático del año 2001. 2001, de acuerdo. Lo primero que hace esta convención, de forma brillante, es darnos una definición exacta, casi matemática, para cortar de raíz los debates eternos sobre qué es histórico y qué no lo es. Considera patrimonio cultural subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, y que hayan estado bajo el agua por lo menos durante 100 años. Ni un día menos, vamos. Ni un día menos. 100 años justos. Si un barco se hundió hace 99 años y 364 días, no es patrimonio cultural subacuático bajo el paraguas de esta convención. Es una línea de corte fría, pero imagino que es súper necesaria para evitar ambigüedades en los tribunales. Totalmente necesaria. Y a partir de ahí, la Convención enumera una serie de principios vitales e innegociables para cambiar el paradigma arqueológico de los expolios. El principio principal es que la preservación in situ, es decir, dejar los restos donde están bajo el agua, debe considerarse la opción prioritaria. Así, pensaba que lo ideal era sacarlos a un museo. ¿Por qué es mejor dejarlos allá abajo? Porque sacar un cañón de bronce o unos restos de madera del siglo XVI del entorno anaeróbico y frío del fondo del mar y exponerlos de golpe al oxígeno y a la luz de la superficie a menudo acelera drásticamente su destrucción. Se desintegran, a menos que tengas, claro, unos laboratorios de conservación ultra costosos esperando directamente en el puerto. Tiene muchísimo sentido. Y el segundo principio fundamental de la UNESCO es la prohibición categórica de la explotación comercial sistemática de este patrimonio. O sea, la historia no se vende por piezas en subastas. Y fíjate que, para aterrizar toda esta teoría legal en la vida real, mencionando casos que la verdad parecen sacados de una película de Hollywood, las batallas jurídicas han sido tremendas en este sentido. España, por ejemplo, cuenta con su propio Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Muy activo, además. Sí, y amparados en este derecho internacional del que estamos hablando, hemos presenciado triunfos legales legendarios frente a empresas cazatesoros. Para nuestra audiencia que esté estudiando, el más mediático fue sin duda el de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. El famosísimo caso del tesoro del Odyssey. Ese mismo, un triunfo tremendo para España en los tribunales norteamericanos, frente a la empresa Odyssey Marine Exploration, logrando la recuperación de las toneladas de monedas de plata. O también la encarnizada defensa en los años 90 de la titularidad soberana de los pecios, Juno y la Galga, frente a las costas de Virginia. Ejemplos de libro. El mensaje jurídico de estos casos es clarísimo. Un buque de Estado, un buque de guerra, goza de inmunidad soberana independientemente de la cantidad de siglos que pase bajo el agua. Sigue siendo territorio del Estado español. Así es. Aunque, y aquí hago una advertencia importante para el opositor sobre cómo funciona el control puro y duro según el lugar geográfico. A ver. Como nos detalla el catedrático Aznar Gómez, desde la óptica de la jurisdicción espacial, el tablero de juego manda. En las aguas interiores y en el mar territorial, es derecho exclusivo del Estado ribereño reglamentar y autorizar cualquier actividad sobre esos restos arqueológicos. Es su casa. Exacto. Si nos alejamos un poquito, hacia la zona contigua, existe una norma consuetudinaria consolidada que le permite al Estado ribereño sancionar la remoción no autorizada de objetos para proteger su patrimonio. Y más allá. Pues a medida que nos adentramos en la CEE, en la plataforma continental, y por supuesto en la zona internacional, el poder coercitivo de un solo país se va diluyendo irremediablemente. Y lo que impera allí es un complejo régimen de notificaciones obligatorias, consultas previas y coordinación constante entre los estados y la UNESCO. Claro, un trabajo diplomático puro. Bueno, pues yo creo que ha sido un viaje verdaderamente exhaustivo y súper útil. Muy denso, pero muy necesario.
Vamos a hacer una recapitulación súper rápida, orientada al éxito en el examen, de los principales bloques que componen este tema 13 que hemos visto hoy. Venga. Hemos partido desde la línea de base en la costa, bajando por las caídas geológicas de una plataforma continental inherente que puede estirarse hasta las 350 millas marinas, explorando quién se queda con el petróleo y quién con las especies sedentarias. Y recordando siempre que los peces que nadan por encima no cuentan ahí. Exacto. Luego hemos alquilado, por así decirlo, el volumen de agua superior mediante la declaración expresa de una ZEE de 200 millas máximas para blindar los recursos líquidos, enfrentándonos a la complejidad de las líneas de equidistancia con los países vecinos. El famoso método de 3 etapas. Eso es. Cruzamos después hacia las libertades clásicas de Grocio, en la inmensa alta mar, repasando sus estrictas excepciones jurisdiccionales sobre la piratería o el transporte de esclavos. Y la persecución en caliente, no lo olvidéis. Por supuesto. Nos hemos sumergido hasta la sede en Kingston para entender cómo la autoridad y la empresa gestionan los minerales de los fondos marinos como patrimonio común de la humanidad. Y finalmente cerramos el círculo estudiando el monumental acuerdo BBJ de 2023 para proteger el ecosistema y los recursos genéticos de los océanos y la estricta barrera temporal de 100 años de la UNESCO para evitar el expolio de nuestra historia submarina. Un resumen perfecto. Yo creo que con este andamiaje contextual y legal, ese examen de oposición está muchísimo más cerca de ser superado con nota. Todo este entramado conforma sin duda las reglas del juego más complejo y tridimensional de nuestro planeta. Desde luego que es un andamiaje legal impresionante. Pero fíjate, me gustaría despedirme dejando una última reflexión profunda sobre la mesa. Algo para que la audiencia le dé vueltas. Porque esto plantea una cuestión importantísima que va más allá del papel. Te escucho. A lo largo de todo nuestro recorrido de hoy, hemos asumido una premisa básica fundamental. Y es que la línea de la costa, nuestra línea de base inicial, es un punto fijo de referencia en el mapa. Todas nuestras mediciones, las 200 millas de la CEE, las 350 millas de la plataforma, nacen del mapa costero actual. Vale. Pero, ¿qué ocurrirá con todo este colosal edificio jurídico, con toda esta soberanía finamente trazada con escuadra y cartabón, a medida que el cambio climático y la inexorable subida del nivel de los océanos borren literalmente las costas actuales e inunden deltas, atolones y nuevos territorios continentales? Ostras, qué buena pregunta. Si un estado insular entero en el Pacífico queda sumergido bajo el agua, o si las líneas de base de los continentes retroceden kilómetros y kilómetros hacia el interior de la Tierra, ¿retroceden también de forma automática sus derechos sobre el océano? Se borrarán y redibujarán por completo los mapas de propiedad soberana del planeta, obligándonos a reescribir de cero todo este derecho internacional que hemos estudiado hoy. Madre mía, es una pregunta abrumadora para la que la Convención, firmada al fin y al cabo en 1982, probablemente no estaba preparada en absoluto. Me temo que no. Es el gran desafío geopolítico que el océano nos tiene reservado para las próximas décadas, sin ninguna duda. Pues nos quedamos con esa inquietud latente para reflexionar. Muchísimas gracias a quien nos escucha por acompañarnos en este descenso tan intenso a las profundidades de la ley y la historia. Que el estudio de este mapa invisible os sea leve a todos los opositores. Mucho éxito y hasta la próxima inmersión.